Amén. Muy bien. Bendito el Señor. Entonces vamos a hacer una oración para pasar a compartir la palabra, a comer palabra, alimentarnos de la palabra. Amén. Bendito el Señor. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor, porque te hemos alabado, Padre. Gracias porque tú no solamente has recibido nuestras oraciones, Padre, sino que también has recibido nuestras humildes alabanzas, Señor. Bendito, Padre. Gracias, mi Señor. Sigas tú ministrando, Padre Santo, bendito en nuestra vida, Señor. No solamente el gozo de tu presencia, Señor, sino también el entendimiento, el discernimiento, Padre. Tu preciosa palabra en nuestra vida, Señor. Destapa nuestros oídos, Señor, para que todo pueda entrar, mi Señor, pero también talla con cincel tu palabra, mi Señor, en nuestro corazón, para que la pongamos por obra, Padre precioso, en el nombre de Jesús, mi Señor, y te podamos servir, Padre Santo precioso, y podamos avanzar hacia ti, Señor, esta palabra de vida eterna que nos salva, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Te rogamos misericordia, mi Señor, por todos aquellos, Padre, que no se están congregando, mi Señor, por todos aquellos que están faltando, Padre Santo bendito, misericordia, mi Señor. Padre Santo, te rogamos por los apartados, mi Señor, que tú estés confrontándolos, Padre, para que puedan volverse a ti, Señor, que tú los guíes a arrepentimiento, Padre Santo, un arrepentimiento sincero, Padre. Por eso, mi Señor, te rogamos, Padre, que tú nos estés confrontando cada día, Señor, con la palabra, Padre, con nosotros mismos, mi Señor, que tú nos ayudes a mirar, a estar velando, Padre, y a observar todas las cosas, Señor, para poder mantenernos en santidad, Padre bendito. En el nombre de Jesús te rogamos sanidad para todos nuestros hermanos que están quebrantados de salud, Padre. Sanidad, fortaleza para aquellos que están debilitados, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Y glorifica, Padre Santo bendito, tu santo nombre en la vida de aquellos que los médicos tienen diagnósticos, Padre Santo, no prometedores, Señor. Glorifica tu santo nombre ahí, Señor. Sea tu santa voluntad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Vamos a comenzar hoy compartiendo en Lucas 16. San Lucas 16. Es el del medio, Beatriz. No, el verde. Creo que es el verde. Gloria a Dios. ¿16 cuánto? ¿Se le fue el verde? Mayordomo infiel. Sí. Gloria a Dios. Lucas 16, que es la parábola del mayordomo infiel. San Lucas 16. Gloria a Dios. Hemos buscado unos cuantos significados en el diccionario, porque es bueno tener el entendimiento de lo que quiere decir cada palabra, ¿verdad? A veces tenemos el entendimiento, pero tenemos que prestar atención de que las palabras están ahí, que algo quieren decir, ¿verdad? Así que ahí tenemos, dice, parábola del mayordomo infiel, ¿sí? Y lo primero, y antes de leer, ¿qué es un mayordomo? ¿Sí? Nosotros sabemos que un mayordomo es alguien que se encarga en las casas, ¿no? ¿Verdad? En el diccionario, claro, en el diccionario dice criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda. O sea que el mayordomo es el responsable del mantenimiento económico de toda la casa o hacienda, es responsable de todo el resto de personal, de la contratación del personal, de todas las cosas, ¿verdad? Es responsable de eso. Acá este mayordomo era infiel, dice el título, su título ahí. Dice mayordomo infiel, es una parábola, ¿verdad? Entonces dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. ¿Sí? Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente,
porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Amén. Acá tenemos la parábola entonces del mayordomo infiel. Ahora vamos a ver qué quiere decir esta parábola, porque la misma palabra parábola significa que nos habla en un sinónimo, o sea, explicando una situación para que la apliquemos en otra, ¿verdad? Nosotros tenemos que aplicar esta parábola en nuestra vida espiritual. Así que vamos a despacito ir mirando cada punto, ¿verdad? Nos dice ahí que había un hombre rico que tenía un mayordomo y este era infiel, ¿verdad? Este hombre era rico, el patrón del mayordomo era quien tenía las riquezas. Y este mayordomo dice que fue acusado ante el patrón como disipador, disipar los bienes de su amo, ¿verdad? Era lo que hacía. ¿Qué es disipar? Yo busqué en el diccionario disipar. Nosotros podemos decir que disipar es tirar, despilfarrar, ¿verdad? Pero disipar dice hacer que algo se desvanezca por separación de las partes o de las partes que lo forman. O sea, ¿qué hacía? Despacito y sin que nadie se diera cuenta, despilfarraba o malgastaba en las riquezas de su amo, ¿verdad? Dice también desperdiciar, malgastar la hacienda u otra cosa. Hacer desaparecer una cosa de la vista poco a poco, ¿verdad? Tú me das 100 pesos, yo gasto 99 y uno me lo guardo. Tú me das 150 para que compre algo que sale 120 y yo gasto los 150. De a poquito, 1 peso aquí, 20 allí, 30 acá, ¿verdad? Ahora, si nosotros vamos a mirar para irlo aplicando a nuestra vida, ¿quién es el hombre rico? ¿O quién tendría que ser el hombre rico? ¿Quién nos está reclamando aquí? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las riquezas de nuestro amo, de nuestro Señor? ¿Sí? Todas las dádivas espirituales que nos da Dios, pero también todo, exactamente todo lo que tenemos es de Dios. Aún nuestra vida, porque la misma palabra del Señor dice que ya no nos pertenecemos. Hemos sido comprados a precio de sangre. Y si alguien me compró, yo le pertenezco a ese que me compró. Entonces, si yo le pertenezco a Cristo, desde el gorrito que tengo en la cabeza, el broche, los lentes, la ropa, todo, la comida, la casa, todo le pertenece a Él, porque si Él no quisiera, yo no lo tendría, ¿verdad? Tanto así que realmente tenemos que estar, lo dice la palabra, agradecidos por todo lo que tenemos y agradecidos por lo que no tenemos, porque si no lo tenemos es porque Él nos lo ha dado y por algo será. Tenemos que aprender, ¿verdad? Así que este mayordomo había sido acusado como disipador, despilfarraba las cosas de su amo, ¿sí? Ahora tenemos que ir prestando atención nosotros cómo estamos manejando todo lo que el Señor nos da. Todo, desde las cosas materiales hasta las cosas espirituales, ¿sí? Este era disipador. Ahí en el 2 dice, entonces le llamó, ¿sí? Le llamó su patrón y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo, ¿verdad? Lo llamaba y le decía, bueno, ríndeme cuentas porque ya no me vas a servir más como mayordomo. En el 2 chiquito, 16, 2 chiquito es el que leímos. Amén. Después en el 3 dice, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Y acá nosotros tenemos que prestar atención.
El dueño de las riquezas, al ver que él despilfarraba las riquezas, le quitó la mayordomía, le sacó lo que le había dado. La confianza. Exacto. Cuidado nosotros, ¿qué hacemos con lo que el Señor nos da? ¿Qué hacemos? Exactamente con todo. Porque, por ejemplo, en 1 Corintios 10:31 dice que todo lo que hagamos, sea beber, comer, comprar, pagar, lo que sea para Dios, como para Él. ¿Sí? Entonces tenemos que realmente entender que no nos pertenecemos y que todas las cosas que nosotros manejamos no son nuestras, sino que son de Dios, ¿verdad? Así que aquí estaba este mayordomo que decía, ¿qué haré porque mi amo me quita la mayordomía? Dice, cavar no puedo y mendigar me da vergüenza, ¿sí? Dependía por completo el sustento de su amo, de su patrón, y nosotros también, ¿sí? Dependemos de nuestro Señor Jesucristo en todas las cosas. Dice en el 4, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles de aceite y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50, ¿verdad? Este hombre le debía 100 barriles al dueño de la riqueza. Ahora este mayordomo que era infiel, siguió siendo infiel, ¿no? Le debía 100, bueno, pone ahí 50, yo te perdono esos 50. Él le perdonaba algo que no le correspondía. Le perdonaba esos 50 barriles de aceite. Borra ahí y pone 50. Para quedar bien con esa otra persona, para que luego lo recibieran, ¿verdad? Después dice en el 7, después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Este le perdonó 20 medidas de trigo. O sea, le estaba regalando 20 medidas de trigo de su patrón. Se los estaba regalando, ¿no? Pero el amo de él, dice en el 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. ¿Qué es la sagacidad? Que es lo que vamos a ver ahora. Dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Sí? Es como una astucia, pero no buena, ¿sí? Porque en realidad dice, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. O sea, la gente del mundo usa de la sagacidad, de la inteligencia, de la suspicacia para conseguir lo que necesitan o lo que quieren, ¿sí? Son más sagaces que los hijos de luz, o sea, que los que están en Cristo, ¿verdad? Pero la sagacidad, sagaz, dice, astuto, prudente y que prevé y previene. No es una persona que se prevé todas las cosas y precavido, digamos, ¿no? Tratando de cuidar que para el futuro tuviera. Nosotros lo que tenemos que cuidar para el futuro y nuestro depósito es en los cielos. ¿Tá? Y eso es lo que tenemos que entender. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que hacer tesoro en los cielos. Por eso todo lo que hacemos tiene que ser para el Señor, ¿sí? Para que realmente, como dice acá, y lo vamos a leer, nos reciban luego las moradas eternas, ¿no? Dice en el 9, eso lo dice nuestro Señor Jesucristo, y dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas, ¿sí? Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? ¿Cuáles son estas riquezas injustas? Todo lo que tenemos, material y espiritual, es injusto. ¿Por qué? Porque no lo merecemos, ¿sí? El Señor nos justifica, nos perdona nuestros pecados, pero nosotros no merecemos nada de lo que Él nos da, porque nosotros realmente somos malos, tenemos un corazón malo, lo dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Y si tenemos entrada al perdón y a la misericordia del Señor es porque nos ha amado Él, no porque lo merezcamos, no por algo que nosotros hagamos, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros podamos llegar a tener, sean dones espirituales o sean cosas materiales, son ganancias injustas, riquezas injustas, ¿sí? Entonces nos dice nuestro Señor Jesucristo, con todo lo que tienen,
que me pertenece a mí, traten y úsenlo en favor de ganar almas, de servir al camino, a la verdad, ¿sí? Para que, dice, os reciban en las moradas eternas, ¿sí? Ahora vamos a ver también el contraste entre lo que es riqueza, cuáles tienen que ser nuestras riquezas, ¿sí? Porque acá estamos comparando a este patrón con nuestro Señor Jesucristo y Él tiene riqueza. Ahora, cuando los ricos somos nosotros, cuidado, porque podemos no tener un centavo y tener riquezas. Porque las riquezas son cosas que se tienen, ¿no? Como fortalezas también. Riqueza, en el diccionario dice, abundancia de recursos materiales e inmateriales, posesión colectiva o individual, y es totalmente lo opuesto a la pobreza, ¿sí? Entonces déjeme decirle que si usted, por ejemplo, es altivo de corazón, es soberbio, usted tiene riqueza. Y el Señor dice, bienaventurados los pobres. Tiene riqueza porque tiene cosas agarradas que no las suelta. Material. O no, porque una persona egoísta puede estar viviendo en la calle, pero puede ser egoísta. Puede ser avaro, alguien que no tiene nada, porque no es necesario tener para ser avaro. Un avaro codicia, ¿sí? Una cosa que yo entendí, el pobre, el que es pobre en espíritu y en lo material, necesita, porque el que es pobre materialmente necesita cosas, le faltan cosas que son necesidades. El que es rico materialmente siempre quiere tener más, pero no necesita. El rico no necesita, pero quiere. El pobre necesita y no tiene. ¿Sí? Bueno, ahora nosotros, ¿cómo tenemos que ser delante de nuestro Señor Jesucristo? Pobres en espíritu, necesitar de Él y solamente de Él, reconocer que, como Él nos dice, ganancia injusta, nosotros no tenemos nada, no hay nada que sea mío, nada, ¿sí? Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que en un tronar de sus dedos, con una sola palabra, nos deja sin nada, o nos quita la vida, se terminó, hasta aquí, cierra la llavecita del oxígeno, se terminó. Entonces, ¿qué realmente nos tiene que importar? El hacer tesoros en los cielos, ¿sí? Allí donde dice, donde el orín no corrompe, ni la polilla se come las cosas, nada. Allí tiene que estar nuestro tesoro, ¿sí? Dice que del buen tesoro del corazón, ¿sí? Habla el hombre, ¿no? Habla la boca. O sea que todo tenemos que cuidar cuál es nuestra riqueza y cuál es nuestra pobreza, ¿sí? Nuestras riquezas tienen que estar en el cielo, nuestros tesoros en el cielo. Delante del Señor ser pobres y humildes, pobres de espíritu, como dice en San Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, humildes, necesitados, ¿sí? Delante del Señor nosotros tenemos que presentarnos como mendigos, mendigando y mendigando su amor, su misericordia, y necesitamos de Él cada día. No en vano el Señor nos dice que separados de Él nada podemos hacer. Nos compara aún con la vid, con la parra, como le decimos nosotros, ¿no? Si nosotros cortamos una rama se seca, si arrancamos una hoja se seca, si cortamos un pámpano se seca, ¿sí? Nada prospera apartado de la planta. Y nosotros, apartados de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, no podemos hacer nada. Entonces necesitamos ser pobres en espíritu, en humildad, presentarnos delante del Señor y tener mucho cuidado con las riquezas, porque hemos sido criados en un mundo donde se nos ha enseñado a valernos por nosotros mismos, a valorarnos a nosotros mismos, ¿verdad? A defendernos, ¿sí? A tener amor propio, como le dicen, ¿no? Y en el Señor es totalmente contrario. El Señor nos llama a depender de Él, ¿sí? A ser humildes, manso y humilde. El Rey de Reyes, Señor de Señores, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y muchas veces la soberbia en nosotros nos aparta del Señor. Y la palabra misma nos dice, y lo dice, lo corrobora, dice que Dios mira de lejos, ¿sí? Al soberbio, ¿sí? Y al que es humilde lo exalta.
Hay alabanzas que también lo cantan citando los versículos, ¿verdad? Pero es así, la soberbia nos aparta del Señor. Entonces necesitamos ser como pobres de espíritu y no ser mayordomos infieles. Saber que todo, absolutamente todo lo que tenemos es para el Señor. Entonces cuando yo tengo 100 pesos y los voy a gastar, tiene que ser como para el Señor. ¿En qué los voy a gastar y cómo los voy a gastar? ¿Cómo me voy a organizar? ¿Quién me va a enseñar la economía? Sino mi Señor Jesucristo. Todas las cosas realmente tenemos que ponerlas en las manos de Él. Porque aquí en el 10 nos dice, ¿sí? Dice en el 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué es lo muy poco? Las cosas materiales. Si nosotros somos fieles en, como decíamos, nuestra economía, fieles al Señor, en nuestra vestimenta, en cuidar lo que tenemos y saber que lo que tenemos nos dio nuestro Señor. Gracias por lo que tenemos, lo que no nos falta, y gracias por lo que nos falta porque Él va tratando con nosotros, ¿verdad? A veces lo que nos falta no lo necesitamos, lo queremos. Y entonces ahí tenemos que ver, ¿nos gustaría tener esto? ¿Es una necesidad? No. ¿Es una necesidad? ¿Saben qué es una necesidad? La santidad. ¿Qué es una necesidad? Orar. ¿Qué es una necesidad? Leer la palabra. Esas son necesidades, ¿verdad? Lo demás no. Porque el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, para mí tiene que ser una necesidad buscar del Señor. Eso sí es una necesidad. Y cuando hacemos eso somos pobres de espíritu porque necesitamos de Él, ¿verdad? Y ahí como lo dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. A medida que nosotros aprendemos a ser fieles, ¿sí? en las cosas que no importan mucho, pero sabemos que son del Señor, ¿sí? El mismo Señor nos enseña y nos da más cosas espirituales, entendimiento, discernimiento, nos ayuda a avanzar, a conocerlo, ¿verdad? Y también dice, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si nosotros no somos cuidadosos de lo que tenemos, o sea, haciendo todas las cosas como para el Señor, también a nosotros no se nos van a confiar cosas como entendimiento, discernimiento, sabiduría, porque no somos fieles en lo poco, no somos fieles en lo que nos da, ¿verdad? Dice en el 11, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Lo verdadero qué es? La palabra del Señor, ¿verdad? Eso es lo verdadero. Y dice en el 12, y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? O sea que tenemos que ver, a ver, ¿qué? Todo lo que tenemos es ajeno, es de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ahí dice, y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Qué es lo nuestro? La salvación es lo único que nosotros tenemos que aspirar, ¿sí? Entonces, si no somos fieles con las cosas del Señor, no alcanzaremos la salvación. Es lo que nos está diciendo ahí, ¿verdad? Dice en el 12, en el 13, perdón. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Ahí tenemos otra vez la palabra riquezas. Riqueza. Y acá cuando se refiere a estas riquezas está refiriendo a esas cosas que nosotros atesoramos, ¿sí? Los malos sentimientos que guardamos, la soberbia que todavía nos queda, la rebeldía que nos queda, todas esas cosas que nos van quedando son riquezas, ¿sí? Que no tendrían que estar, porque son riquezas no de nuestro amo nuevo, sino de nuestro amo viejo. Tenemos que deshacernos de esas riquezas. No podemos ir sirviendo a los deleites de nuestra carne o a lo que queremos tener o anhelamos. No, tenemos que servir a lo que necesitamos y ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
Dice, ningún siervo puede servir a dos señores. Imagínese que usted es mayordomo de una hacienda. ¿Será que puede atender dos haciendas diferentes de diferente dueño? Es imposible. Porque usted tiene que ver que no falte los víveres para darle comer a todos los empleados, porque en las haciendas los empleados viven ahí, que se les pague el salario a cada uno, que estén trabajando bien y haciendo bien su trabajo. Usted tiene que controlar todas las cosas, no puede servir a dos, ¿no? Entonces nos toca decidir a quién queremos servir, a nuestro Señor Jesucristo o al diablo. Es tan sencillo como eso, o blanco o negro, no hay medias tintas. No se puede servir a dos señores, ¿no? Pero acá dice, en el finalcito del 13, dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Vamos a entender, porque puede sonar como un poco brusco decir que servimos a Jesús o al diablo, ¿verdad? Pero aquí lo dice. En la palabra riquezas, en la Biblia que yo tengo, hay una llamadita, un número, ¿sí? Y dice mamón. Mamón. La palabra mamón en el diccionario es el nombre de un demonio, ¿sí? O sea que detrás de las riquezas, estas riquezas, ¿quién está sino el diablo? Dice mamón, palabra aramea que significa Dios de la avaricia. Entonces nosotros podemos no tener nada, ser unos pobres pelagatos, pero tener avaricia. Porque no solamente se codicia el dinero, sino que se codicia todo aquello que no sea con una buena intención, con un buen motivo del corazón. Yo puedo codiciar, y fíjese qué peligroso, ¿no? Yo puedo querer saber y conocer la palabra, pero no para enseñar, no para conocer al Señor, no para ser salvo. Puedo quizás querer saber la palabra para contender, para que me reconozcan, para que vean que yo sé, ¿sí? Y entonces ahí yo estoy en una codicia y realmente no es con el buen motivo del corazón, no es como nuestro Señor Jesucristo lo quiere, ¿verdad? Entonces primeramente nunca voy a llegar al entendimiento, porque el Señor nos va a dar las cosas de Él para que podamos entenderlas, ¿sí? Si las vamos a malobrar. Recordemos que el diablo sabe la palabra, la Biblia la conoce de tapa a tapa y la usa como él quiere, ¿verdad? Entonces, la avaricia no solamente es avaro o codicia, ¿sí? Cosas materiales, sino también uno puede codiciar conocimientos. Codiciamos todo aquello que no es para usarlo bien, ¿sí? Por eso, el que tiene riquezas en su vida, y no económicamente, sino que tiene fortalezas del diablo, digámoslo así, quiere cosas. Aquel que es débil de espíritu, pobre de espíritu, ¿sí? No es que quiera, sino que necesita. Es una necesidad de él el avanzar, el conocer la palabra, porque sabe que a través de la palabra conoce a nuestro Señor, ¿sí? Y es buen administrador, buen mayordomo, porque lo que va aprendiendo lo va aplicando y lo va usando, lo va dando a conocer. Al aplicarlo en la vida de cada uno, uno lo refleja, lo ve. El mismo Señor abre puertas para que uno hable de lo que está pasando en nuestra vida, de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, de lo que dice la palabra, de llegar con el amor de Cristo a las personas, ¿verdad? Hay una muy mala costumbre en muchas personas de ir a golpear con la palabra, ¿verdad? De llegar quizás a personas que no tienen mucho conocimiento diciendo, eso no es de Dios, no uses esto, no te pongas aquello, en vez de llegar a decirle que Cristo puede cambiar su vida, porque quien enseña lo que no se puede hacer es Dios. Es a través del Espíritu Santo quien va dando el discernimiento y el entendimiento, ¿verdad? Imagínate, Beatriz, que si tú hubieras llegado el primer día y yo te digo, bueno, te tienes que poner pollera, tienes que dejarte el pelo largo, no te puedes pintar, no puedes usar más gorro, no te cuelgues un crucifijo. Tú dices, acá no vengo más. Porque en primer lugar no entiendes nada, solo te están dando una lista de cosas que no se pueden hacer, ¿verdad? Y no te están presentando a quien tú viniste a conocer, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo? La obra en cada persona la hace Él, no nosotros, ¿verdad? Entonces a nosotros nos toca llevar la palabra, no para golpear, para salvar, ¿sí?
Si la persona está interesada, ya el Señor llegará con lo que no se hace. Pero primero que conozcan que hay un Señor y Salvador, ¿sí? Que murió en la cruz por cada uno de los que se quieran tomar, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que llevar a las personas, ¿sí? Porque nosotros vamos aprendiendo cosas que a Dios no le gustan. Pero lo primero es conocerlo a Dios, ¿verdad? Y eso es lo que tienen que conocer las almas, no ser golpeados con la palabra, con esto no, aquello no es así, amén. Así que ahí dice, en el 14 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Se burlaban de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque ellos eran avaros, les importaba la apariencia, les importaba el bienestar económico, ¿sí? Y dice ahí en el 15, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, ¿verdad? Aquí les dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas personas, los fariseos, como ya lo hemos visto en otros cultos, eran toda una apariencia, tanto así que nuestro Señor Jesucristo los llama sepulcros blanqueados, por fuera estaban blanquitos y por dentro estaban llenos de muerte, ¿verdad? Sepulcros blanqueados, les dijo. Acá ellos se justificaban a ellos mismos. Apariencia de piedad, pero por dentro no eran piadosos, ¿sí? Eran avaros, ¿sí? Pero nosotros, ¿quién nos justifica? Es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ir al arrepentimiento y Él nos justifica. Nosotros no nos podemos justificar a nosotros mismos. Entonces, desde el momento en el que yo en algún problema, alguna cosa, me estoy justificando delante del Señor, por ejemplo, doblo mis rodillas en oración para contarle al Señor algo que me pasó o algo que hice y me estoy justificando diciéndole, pero porque fulano, porque mengano, si yo estoy acusando a otras personas de lo que pasó en mi vida, si yo me estoy justificando de que hice esto porque aquí, primero, no hay arrepentimiento, segundo, estoy siendo un fariseo, porque tengo que ir con la verdad ante el Señor. Mira, Señor, hice esto. Perdóname. El Señor sabe todas las cosas, pero nosotros no tenemos excusa. Yo no puedo decir que porque Hugo me miró mal, yo le contesté mal. No, yo lo que tengo que ir a decirle al Señor es, le hablé mal a mi esposo. Perdóname, Señor. Si él me habló mal o no me habló mal o lo que sea, ese es el tema de él con el Señor. ¿No? Yo tengo que ver lo que a mí atañe. ¿Qué hice yo? Porque así todo él me hubiese hablado mal o quizás ni siquiera me habló mal y a mí me pareció, ¿sí? ¿Cómo reaccioné? Mal. Entonces, si yo reacciono mal, soy yo la responsable de lo que hago. Entonces, en el momento que yo me presento delante del Señor poniendo justificación a los hechos míos, estoy siendo un fariseo, hipócrita. No estoy reconociendo mis errores, ¿sí? Y no estoy arrepentido. Y entonces no voy a ser justificado porque yo me estoy justificando, ¿sí? Cuando nosotros vamos en arrepentimiento al Señor porque metimos la pata, Él nos ve y Él nos justifica. Estos se justificaban a ellos mismos y delante de los hombres. Les importaba la apariencia de piedad, ¿sí? Como tenemos el ejemplo del rey Saúl, que le falló, reconoció que había pecado contra Dios y contra el pueblo y contra el profeta, pero le dice, pero hónrame delante del pueblo, o sea, que nadie se entere, no me saques del reinado. No le importaba nada, no estaba arrepentido, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado que nosotros no lleguemos a ser fariseos, que no nos justifiquemos a nosotros mismos. Somos responsables de todo lo que está pasando en nuestra vida por nuestras acciones y reacciones. Y nada más. Nos toca irnos a las rodillas delante del Señor y reconocer las cosas y arrepentirnos. Y en su misericordia Él nos justifica. Amén. Dice ahí, mas Dios conoce vuestros corazones. Ahí en el 15, al medio. Dice, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación, ¿verdad? O sea que no podemos estar enredados en las cosas del mundo, ¿sí? Lo que para todos los hombres es sublime o es lo que sea bueno, para Dios no lo es.
Entonces nosotros ¿a quién servimos? Tenemos que tener cuidado a quién servimos, ¿verdad? Dice ahí en el 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Qué quiere decir esto? Juan, cuando nombra a Juan se está refiriendo a Juan el Bautista, ¿verdad? Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, Juan el Bautista. El Señor mandaba profetas, tenían la ley escrita, ¿verdad? Y el pueblo seguía pecando y fallando. Ahora no tenemos esos profetas que el Señor nos manda, porque tenemos la palabra, ¿sí? Entonces por eso dice, desde entonces, ¿sí?, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él, ¿sí? Ya no hay cosa que hagamos que nos pueda salvar, tampoco la hubo antes. El único que nos puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo? Siendo justificados por Él y no por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces ahí en el 17 dice, pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley, ¿sí? O sea que si bien nosotros no tenemos, o sea, no nos salva el cumplir la ley mosaica que el Señor había puesto, ¿sí?, nos salva nuestro Señor Jesucristo, que vino y cumplió toda la ley. Entonces, nosotros tenemos que ver que la ley, la letra, la palabra, nuestro Señor Jesucristo, lo que dice es verdad, su palabra es verdad. Amén. Vamos a ir ahora a mirar lo que dice en Segunda de Crónicas. No, es para el otro lado, el último marcadorcito, el último. Bendito el Señor. 12, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas 12. El otro. Gloria a Dios. Ahí vamos a leer y vamos a ver qué es lo que hace el Señor con el pueblo cuando el pueblo deja de servirlo a Él. Y qué es lo que esto genera en nuestra vida espiritual, qué es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Acá dice, de subtítulo dice, Sisac invade Judá. Dice, cuando Roboam había conciliado el reino, dejó la ley del Señor y todo Israel con él. El rey, ¿sí?, había consolidado el reino y se apartó del Señor. Y todo el pueblo atrás de él haciendo cualquier cosa, ¿verdad? Se apartaron de la palabra del Señor. Dice en el 2, por cuanto se habían rebelado contra el Señor, en el 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. O sea, se levantó el rey de Egipto contra el pueblo de Israel, con 1.200 carros y con 60.000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, sequienos y etíopes, no tenía número, o sea que venía con 1.200 carros, 60.000 hombres de a caballo y un pueblo sin número de a pie a pelear contra Israel. Ahora, porque se habían apartado de la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a seguir mirando, pero veamos que cuando nos apartamos de la voluntad del Señor, no viene uno, vienen muchos contra nosotros. Y no son personas, son demonios, son espíritus inmundos, es el campo espiritual que se levanta contra nosotros, porque nos apartamos de la roca, nos apartamos de la palabra, ¿verdad? Dice en el 4, tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Las ciudades fortificadas aquí significan para nosotros toda la protección que el Señor nos da. Vino el enemigo y las tomó. Dice en el 5, entonces vino el profeta Semaías a Roboam, vino al rey y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo, o sea, se habían reunido el rey y todos los príncipes a ver qué podían hacer contra este enemigo que se había levantado contra ellos, ¿verdad? Entonces el Señor, nuestro Dios, le manda un profeta, el profeta Semaías, que les dice, así ha dicho el Señor. Vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. El mismo Señor les avisaba que los entregaba en manos de su enemigo. Entonces dice en el 6, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es el Señor,
Y cuando el Señor vio que se habían humillado, vino palabra del Señor a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, les perdonó la vida, ¿verdad? Dice, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Cisar. Les perdonaba la vida, ¿verdad? Los iba a salvar de estos enemigos. Pero miren lo que dice en el 8. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. El mismo Dios Todopoderoso permitió, ¿sí?, que su pueblo fuera esclavo de los enemigos para que aprendiera y viera qué era servir a Dios y qué era servir al mundo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, saber que si nosotros nos apartamos de la palabra del Señor, nos apartamos de la protección del Señor, no viene uno, vienen muchos, ¿sí? Vienen muchos contra nosotros y el mismo Señor permite que estemos en servidumbre bajo el yugo del enemigo para que aprendamos lo que es servir a Dios y servir al mundo, servir al enemigo. Amén. Amén. Dice en el 9, subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y hasta ahí vamos a leer, pero vamos a prestar atención. Este rey vino y ¿qué les sacó? Dice, los tesoros. Nos roba la salvación el enemigo. Nosotros nos apartamos del Señor un poquito y vienen muchos contra nosotros. Y el Señor permite que sirvamos a estos enemigos, que los enemigos nos aflijan, ¿sí?, para que aprendamos. Pero este enemigo nos roba la salvación, ¿sí? Nos roba nuestros tesoros, las cosas que apreciamos. Y no estoy hablando de cosas materiales, sino de la salvación, porque hablábamos que nuestros tesoros tienen que estar en el cielo, ¿verdad? Y dice, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. O sea que ¿qué les robó? También la protección del Señor. El Señor dice, bueno, no te van a matar, vas a seguir vivo, pero vas a aprender lo que es servirme a mí y servir al diablo, servir al mundo, servir a aquellos que no tendrías que haber servido, ir en pos de aquellos de los que no tendrías que haber ido, ¿sí? Por eso tenemos que estar muy ciertos de dónde estamos parados. ¿Servimos a Dios o servimos al diablo? ¿Sí? ¿Seguimos lo que realmente necesitamos o lo que queremos? Tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida. Amén. Ahora vamos a ir para ir cerrando, para terminar, vamos a leer en Proverbios. Bendito el Señor. Proverbios 18. Alabado el Señor. Proverbios es un libro de sabiduría. Precioso el Señor. El que cierra se abre. 18. Si deseo busco, eso. Bendito. Sí, pero vamos a leer desde el 9 chiquito. Gloria a Dios. Amén. Dice ahí, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Veíamos lo que era disipar. Disipar, despacito, ir desperdiciando lo que nos da nuestro amo, ¿no? Y dice, también el que es negligente, o sea, el que no le importa su trabajo, el que le da lo mismo servir al Señor o no servirlo, hacer o no hacer, está cómodo, está tranquilo. El que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. O sea que nosotros no podemos ser negligentes para servir al Señor. Tenemos que trabajar para el Señor y punto. No hay un poquito, no hay un descanso, no. Tenemos que pelear la batalla en oración, tenemos que leer la palabra, hay que batallar, hay que pedirle al Señor que nos enseñe. Esto es una guerra. Y si yo un día aflojo, no viene uno, vienen muchos. Lo dice la palabra. Pierdo la protección del Señor. Dejo que el enemigo me venga por todos lados, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que mantenernos firmes como soldados, ¿sí? Así que recordemos eso. Dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Dice en el 10, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado.
Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro un muro alto en su imaginación. ¿Sí? Entonces tenemos que cuidar eso. ¿Cuáles son nuestras riquezas? ¿En qué estamos confiando? ¿No? Imagínense que yo tengo un trabajo. O sea que mi seguridad y tranquilidad es que todos los meses yo voy a cobrar el sueldo. Si Dios quiere. Porque si Dios no quiere más, me echan, me corren, me quedo sin trabajo, me enfermo y no puedo trabajar. Tantas cosas pueden suceder. Entonces, ¿en quién confío? ¿Cuál es mi seguridad? ¿Cuál es mi riqueza? ¿Qué es lo que me da tranquilidad? No tiene que ser nada más que Dios. Porque imagínese que haya una crisis económica y no nos pagan las jubilaciones, no pagan los sueldos, no pagan más. ¿Cuál es nuestra tranquilidad? Que Dios nos va a proveer. ¿Cuál es nuestra tranquilidad y confianza? Que Dios nos sustentará y si nos morimos de hambre nos vamos con Él. Se me rompió la ropa y bueno, teniendo con qué cubrirme, ya está, no importa. ¿Sí? Teniendo sustento y abrigo, bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo, que era quien plantaba iglesias y trabajaba para Él y estuvo preso por Dios y por su palabra. Bástate mi gracia. Entonces, ¿cuál es nuestra riqueza? ¿En qué estamos confiando? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por si tenemos el sueldo o la jubilación o el ingreso? ¿O si la casa? ¿O si el techo? ¿No podrá el Señor soplar bien fuerte y que nuestra casa se haga polvo? Claro que sí. ¿No podrá el Señor mandar polilla y que se nos coma toda la ropa? Sí, lo puede hacer. ¿Cuál es mi confianza? ¿Cuál es mi riqueza? Lo decía ahí en el 10, ¿no? ¿Quién es la roca? ¿Quién es la torre a la que corre? Dice en el 10, dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Esa es nuestra única riqueza. Eso es lo único que nosotros tenemos que confiar y aprender a esperar en Él, ¿sí? Dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. O sea, él imagina, el que es rico, que cobrando el sueldo está bien, que teniendo la casita, el abrigo y la comida está bien, ¿sí? Que cobrando la jubilación o la pensión está bien, pero es en su imaginación. Porque a nosotros lo único que nos da la certeza de que estemos bien, es que estemos bien con Dios. Esa es nuestra certeza. La torre, como dice ahí, la torre a la que tenemos que correr es el nombre del Señor, ¿verdad? Y dice ahí en el 12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Vamos a analizarlo. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Para entenderlo vamos a darlo vuelta, ¿sí? ¿Qué pasa cuando mi corazón se eleva? Y no me elevo alabando al Señor, me elevo que me enaltezco, que me creo o que confío en cosas que no tengo que confiar. ¿Qué es lo que viene? Lo dice ahí, quebrantamiento. Quebrantamiento, ¿por qué? Porque me preocupo, me afano, estoy preocupado por esto, por la luz, por el agua, por el teléfono, por la internet, porque tengo que pagar, porque tengo que comprar. ¿Qué viene? Quebrantamiento. Porque ¿en qué estoy confiando? En cualquier cosa menos en el Señor, ¿sí? Mi corazón se enalteció. Y lo dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, se enalteció o me creo más de lo que soy. ¿Sí? ¿Qué viene a mí? Quebrantamiento. Es lo que dice ahí. Ahora dice, y antes de la honra es el abatimiento. Así tiene que estar nuestra alma, abatida delante del Señor. Nada, no somos nada. ¿Sí? Reconocernos, como decía Jacob, soy gusano. Un gusano soy, Señor, no soy nada. Nada delante de Él. Pobres de espíritu. Cuando nosotros realmente somos así, pobres de espíritu, delante del Señor, ¿sí? Entonces ahí Él nos levanta. ¿Con qué? Con entendimiento, con conocimiento,
¿sí? No imaginemos que Él nos va a levantar dándonos bienestar económico o buen pasar. No, Él no nos promete nada de eso, ¿no? Él nos promete conocerlo, acercarnos a Él. Él nos promete encaminarnos a que realmente nuestros tesoros estén en el cielo. Él nos promete salvación y vida eterna. No nos promete nada más. Y cuando nos dice que lo demás vendrá por añadidura, es que te dará lo necesario. Nada más. Si tú te sabes administrar y si sabes llevar bien lo que el Señor te va a dar, Él te dará según su santa voluntad. Si no, no. Pero tenemos que estar agradecidos con lo que tenemos y prestar atención, ¿verdad? Prestar atención aquí. Dice, antes de la honra viene el abatimiento. Para que el Señor me honre, ¿sí? O me dé entendimiento, tengo que abatir mi alma delante del Señor. Tengo que ser humilde delante del Señor, ¿verdad? Dice, al que responda palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio, ¿verdad? Cuando hablamos, queremos contestar, queremos responder, queremos saber. Más vale callarse y aprender. Más vale callarse y aprender. No dice la palabra que seamos tardos para hablar, ¿sí? Que hay que razonar. No hablar porque, yo sé, o porque quiero mostrar, o porque quiero... No, ahí lo dice. Al que responde palabra antes de oír, de escuchar, de saber, le es fatuidad y oprobio, porque terminamos siendo avergonzados, queriendo saber o profesando no ser sabios, terminando siendo humillados, ¿no? Porque se enaltece, como lo decía en el versículo anterior, se enaltece, se eleva nuestro corazón creyéndonos que somos esto, o que conocemos, o que sabemos, y viene a nosotros quebrantamiento, ¿sí? Entonces que podamos prestar atención, ¿sí? A todo lo que nos habla el Señor hoy. Prestar atención, ¿dónde están nuestros deseos, nuestros anhelos? ¿Cuáles son nuestras riquezas? ¿Estamos realmente haciendo tesoros en los cielos o estamos confiando en lo que tenemos? Aunque sea poco, ¿no? Pero decimos, no, pero por ejemplo, yo tengo esto, me da justito. Me da justito. Sí, te da justito mientras el Señor quiera. Cuando el Señor no quiera, no te va a dar. Entonces, tengo que aprender a administrar todo lo que el Señor me da, desde los pocos pesos que cobramos hasta lo que hablo, lo que miro, lo que pienso, lo que siento, porque todo es de Él y tiene que ser para Él. ¿Sí? Entonces, tenemos que mirar a ver dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra riqueza, quién es nuestro Señor. Está el Señor que se escribe con mayúscula, que es nuestro Señor Jesucristo, y el que se escribe con minúscula, que es el mismo diablo. Y aún las mismas personas muchas veces ni siquiera prestan atención a eso, ¿sí? Porque en la palabra de Dios, en la Biblia, exacto, Dios, el Dios Todopoderoso, es con mayúscula. Nunca lo vamos a ver con minúscula, ¿sí? Y las personas escriben con minúscula, Dios, dioses. Esos son demonios, ¿sí? Y hay mucha gente soberbia, ¿no? Como alguien que yo amo mucho, pero bueno, que cuando le dije, no, pero Dios, cuando es Dios Todopoderoso, va con mayúscula. Dios está con mayúscula en mi corazón. No sé si tanto, porque no lo conocemos, ¿verdad? Nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, va con mayúscula y se escribe con mayúscula, ¿sí? Los dioses paganos, los dioses que son demonios van con minúscula, y en la palabra vamos a encontrar Dios con mayúscula y Dios con minúscula, y no porque esté al principio o en medio de la oración, sino por quién es y a quién se refiere. Espíritu con mayúscula y espíritu con minúscula. El Espíritu Santo va con mayúscula y nuestro espíritu va con minúscula. Entonces tenemos que prestar atención a todas esas pequeñas cosas y pedirle al Señor que nos enseñe, ¿sí? Y que todo lo que hagamos sea para Él y que podamos ser buenos mayordomos, buenos administradores de la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos justifica a nosotros mismos. Amén. Vamos a hacer una oración entonces. Bendito Padre, mi Señor, te damos las gracias, Señor.
Gracias por tu preciosa palabra, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Te rogamos, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, que tú nos ayudes a través de tu Santo Espíritu, Padre, para atesorar tu palabra y ponerla por obra, Señor, para irnos a las rodillas y escudriñar en nuestra vida, Padre, si realmente estamos haciendo tesoros en los cielos, Señor, o estamos confiando en otras cosas, Padre. Ayúdanos, mi Señor, en nuestro entendimiento, en nuestro discernimiento, Padre, que en estos tiempos tan finales, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, nosotros podamos observar realmente, Señor bendito, Padre, mi Señor, de quién somos posesión, Padre, a quién estamos sirviendo, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, mi Señor, a cuidarnos, Padre precioso, en el nombre de Jesús, Señor, a cuidar nuestra salvación, Padre. Volvemos a rogarte, Señor, que tú estés ministrando sobre todos aquellos que escuchan, Señor, y que tú estés llevando sanidad a todos nuestros hermanos quebrantados de salud, Señor. Fortaleza a los debilitados, Padre Santo. Entendimiento, mi Señor, al confundido, Padre, y que guíe esa humildad, mi Señor, a pobreza de espíritu, a mansedumbre, Señor, a todo aquel que le falta, Padre. Ayúdanos, socórrenos y sálvanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.